Depresión económica mundial de 1929. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron desastrosas para muchos sectores, lo que provocó, como se ha visto, la aparición de protestas sociales en las diferentes naciones. Estas características dieron origen a un periodo conocido como las fabulosas 20, aunque solo se limitaban en realidad a la segunda mitad y no son algunos desequilibrios como quedó de manifiesto en 1929. Europa, al ser más afectada con el conflicto bélico, se convirtió en la gran deuda del mundo, debido a los constantes y grandes préstamos que solicitó. En 1919, los precios subieron más que los salarios y las condiciones laborales se empeoraron en casi todos los sectores. No fueron raras las jornadas de 11 y 12 horas diarias, y en varias empresas se suprimió el descanso semanal, lo que provocó huelgas y manifestaciones. Uno de los fundamentos de la expansión económica fue, sin duda, el incremento del mercado interior, alentado por la disminución de precios, el incremento salarial y por nuevos métodos comerciales, como la publicidad, el cine y la radio y la prensa. Le dieron carta de la naturaleza y la venta de plazas. La mayor parte de los norteamericanos adquirió su automóvil mediante este sistema. Pero la economía norteamericana no estuvo aislada. Las empresas norteamericanas se preocuparon sobremanera por la actividad internacional, como las consecuencias de las deudas contraídas durante la guerra por los países europeos. La banca norteamericana se convirtió en la creadora mundial de las grandes empresas estadounidenses invertidas en el exterior, alentadas por el gobierno. Segunda Guerra Mundial. El desempleo generalizado fue la primera principal consecuencia de la Gran Depresión para el grueso de la población. El alto índice de desempleo y el hundimiento de los precios agrarios perjudicaron gravemente a las masas, que estaban dispuestas a escuchar las propuestas que de derecha a izquierda les hacían para mejorar las condiciones de vida. Alemania fue uno de los países que ya no recibió préstamos en Estados Unidos, por lo que la situación económica llegó a ser crítica. Para 1932, el 40% de los alemanes se encontraban desempleados y nadie creyó en el gobierno. En 1933 se celebraron elecciones y Hitler fue nombrado canciller del gobierno del presidente Paul Hindenburg, que tenía 87 años. En un violento discurso pronunciado el 12 de septiembre de 1938, Hitler reclamó oficialmente el derecho a la autodeterminación. Expansionismo militar alemán. Alemania fue muy vulnerable a la crisis en 1929, lo cual tuvo importantes consecuencias políticas que a corto plazo implicaban la subida del nazismo al poder. Hitler, tomando como pretexto la prolongación de la duración del servicio militar en Francia, anunció el restablecimiento del servicio militar obligatorio en Alemania. Segunda Guerra Mundial. El desempleo generalizado fue la primera principal consecuencia de la Gran Depresión para el grueso de la población. El alto índice de desempleo y el hundimiento de los precios agrarios perjudicaron gravemente a las masas, que estaban dispuestas a escuchar las propuestas que de derecha a izquierda les hacían para mejorar las condiciones de vida. Alemania fue uno de los países que ya no recibió préstamos en Estados Unidos, por lo que la situación económica llegó a ser crítica. Para 1932, el 40% de los alemanes se encontraban desempleados y nadie creyó en el gobierno. En 1933 se celebraron elecciones y Hitler fue nombrado canciller del gobierno del presidente Paul Hindenburg, que tenía 87 años. En un violento discurso pronunciado el 12 de
septiembre de 1938, Hitler reclamó oficialmente el derecho a la autodeterminación. Expansionismo militar alemán. Alemania fue muy vulnerable a la crisis de 1929, lo cual tuvo importantes consecuencias políticas que a corto plazo implicaban la subida del nazismo al poder. Hitler, tomando como pretexto la prolongación de la duración del servicio militar en Francia, anunció un restablecimiento del servicio militar obligatorio en Alemania.